estamos en comunicación con el analista Juan Manuel Erazo. Él es periodista de ARG Medios y también es integrante del movimiento Trabajadores Excluidos. Hola Juan, te damos la bienvenida, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y bueno, para arrancar nos gustaría que nos cuentes qué análisis haces, qué evaluación haces de las últimas medidas que vienen tomando el gobierno a nivel económico. Hola, buenas noches. Las últimas medidas en términos económicos fueron quizás un poco más, algunas en algunos casos más desesperadas y algunas en algunos casos, o sea, aquellas que no fueron dirigidas específicamente a frenar la corrida cambiaria y a poder tratar de incidir en algunas cuestiones de mercado y eso, que podrían ser medidas un poco más pragmáticas de emergencia. Eh, Creo que el último gran acierto fue el refuerzo. Obviamente lo de ganancias fue una victoria política en sí. Eh, y además de una victoria política en términos de a quiénes sumó, o sea, cerrar a los gremios, a algunos sectores empresariales, incluso también más afines, ¿no?, al gobierno. Eh, y a su vez eh, también lograr una victoria política en el Congreso al poder aprobarla. Eh, pero creo que el refuerzo para trabajadores informales en sí apunta centralmente a un sector que es quien no tiene interés en votar o quien posiblemente vote en blanco o sostenga algún tipo de desinterés, eh, o si no también que implemente algún tipo de castigo hacia el gobierno, ¿no? O sea, desde aquel que no fue a votar hasta aquel que quizás fue, impugnó su voto y votó en blanco, hacia también a quien quiso castigar al gobierno, ¿no? Que es el gran sector, digamos, de informales, que son los sectores informales siempre están, digamos, divididos entre el asalariado o el que está bajo relación de dependencia de manera, eso, informal, en negro, al que puede ser, no sé, el repositor del chino, por decirlo de alguna manera, quien no tiene ninguna clase de derecho, hasta los que llamamos los trabajadores de la economía popular, que a su vez también se dividen, ¿no?, en un grupo organizado, digamos, que trata de pregonar un trabajo comunitario cooperativo, o los otros que se ordenan según la ley de la calle, eh, y de cómo va surgiendo el día a día, ¿no? Creo que esa medida en sí apunta, digamos, hacia un sector y fue obviamente reivindicada tanto por sectores sindicales como por las organizaciones gremiales de la economía popular, centralmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no?, la UTEP. Eh, Eso, digamos, en términos más de las movidas hacia el sector de los trabajadores, ¿no? Ganancia y el refuerzo para informales. Y después, bueno, obviamente hay una serie de movimientos y cosas que el gobierno tuvo que hacer más en pos de poder frenar la corrida cambiaria, donde hace lo que puede, digamos, donde si el gobierno solo puede incidir sobre el dólar oficial y sobre los paralelos financieros, pero su poder de incidencia sobre el dólar blue es bastante acotado, digamos. En sí amerita una modificación estructural del sistema financiero y de una práctica que lleva en este país, no, 30 años, no, mucho más, digamos. Claro, Sí, pues no la alcanzaría, aparición Juan, de... con los allanamientos que están haciendo, ¿no?, de las cuevas. O sea, No, o habría que sea, hacer una esas son reforma un más poco profunda. medidas más obviamente para mostrar, algo generan, digamos, cierto impacto generan en las cuevas y eso, pero no, en sí, justamente el dólar blue es un dólar ilegal, entonces el gobierno en términos formales mucho no puede hacer, tiene que haber modificaciones estructurales mucho más grandes para que eso suceda, que son, bueno, cuáles son las fuentes de alimentación de ese dólar blue y cómo es todo el recorrido hasta que eso llega a una cueva cambiaria, ¿no? Eso. Y de Juntos por el Cambio, ¿cuál crees que fueron los lineamientos políticos que se plantearon desde la PASO hasta acá para tratar de captar esos votos que se le escaparon, que se le fueron a Milei, y también para Patricia Bullrich de poder lograr llevarse los votos de la reta, ¿no? Sí, se nota que después de las PASO quedó bastante eh,
relegada, ¿no? Es como que ya tenía casi un tercer lugar declarado. Yo creo que eso se profundizó mucho más después del primer debate, donde creo que fue bastante malo en términos, ¿no? De esto, de lo que implica el debate, un debate político de estas características del sistema político en Argentina, que va mucho más en la chicana, en el tiempo de contestar, digamos, en el titubeo, en esas clases de cosas. Y creo que ahí fue el peor momento de Juntos por el Cambio en esta carrera hacia las generales, y me parece que a partir del segundo debate hubo una estrategia, que esa estrategia fue, bueno, en el debate hay que matarlo a Massa y no importan los ejes, no importa nada, solamente hay que decir corrupto, corrupto, Milei, venta de órganos y libre comercialización de armas, listo. O sea, pegale a las dos primero, que después, en términos más de redes sociales, comunicacionalmente, todos los medios de difusión más afines, por decirlo de alguna manera, junto por el cambio, que La Nación Más, TN, ¿no? Saliendo muy al unísono con un discurso, la gran ganadora del debate fue Patricia Bullrich, más todas las redes sociales con hashtag y cosas hablando de Patricia Bullrich, y después una serie de apariciones mediáticas, ¿no? Y además de eso, mostrar, sumar a algunos actores, que yo creo que, bueno, esto último, decir, mi jefe de gabinete va a ser Larreta, trata de ganar un poco más además de pelear los votos a Milei, que fue un enemigo muy declarado, digamos, trata, ¿no? De evitar esa posible fuga de votos de centro de Larreta hacia Massa, que es también otra figura de centro, ¿no? Muy Claro. esquemáticamente todo esto. El voto sabemos que es mucho más fluctuante y además eh, es así porque la crisis del sistema político genera esa serie de incertidumbres, digamos. Así que yo creo que después del segundo debate o en el segundo debate hubo una estrategia mucho más de decir, bueno, ¿qué hacemos de acá? Eh, en adelante y obviamente aprovechar que iba a estar en los números de la inflación, bueno, todo lo que fue el proceso de la corrida, que obviamente sabemos que los sectores económicos que producen eso no es que son todos sectores vinculados a mi ley, digamos, son sectores también vinculados a Juntos por el Cambio, así que bueno, en esta cosa de estrategias híbridas, como diría Patricia Burri justamente de su plan integral del cual habla siempre, bueno, hubo una estrategia integral que fue medios, redes, un debate más también que pueden llegar a generar en términos de desestabilización económica en los sectores que son representados políticamente por Juntos por el Cambio. Yo creo que Sí, bueno, esa estrategia los para mínimamente competitivamente. O sea, según las encuestas y todo eso, siguen teniendo medio declarado el tercer lugar, pero lo muestran competitivos y aunque sea que no sea una desgracia la derrota, ¿no? O sea, estamos hablando de la posibilidad de que el domingo el balotaje sea entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, que antes fue Cambiemos, o sea, una experiencia política que empezó casi a la par del kirchnerismo, no parezca. O sea, en términos de datos de lo que implica para los últimos 20 años de lo que es el sistema político en Argentina y la disputa electoral, es un datazo. Y obviamente para todo ese sector implica una incertidumbre, bueno, ahora dónde enfocamos los cañones, a sostener esta alianza y esta identidad política o apuntar hacia otros sectores que van a estar ahí en pugna. sí, viste Juan que hablando de Milei ahora, ¿no? Del otro que Ujú. se tiene la posibilidad de que pase el balotaje. Suavizó un poco el discurso con respecto a la dolarización, dijo, bueno, la vamos a llevar adelante a lo largo de 2 años, bueno, bajó un poco los cambios con respecto a eso, pero por otro lado también profundizó y fue a fondo en esta posición negacionista. ¿Cómo ves esa estrategia vos? Yo creo que apunta a tratar de consolidar un- el- su base electoral más sólida, ¿no? Eh, Eso es en definitiva, y fue un tanto fluctuante, porque yo también, no sé, esto es una eh, apreciación en base a algunas charlas y algunos análisis y eso,
la Libertad Avanza son también un rejunte de sectores, de equipos de campaña, de gente haciendo política que quizás no hacía antes y eso. Yo creo que eso debe implicar una fluctuación de lo que es su, su estrategia de campaña, ¿no? Entonces, y además con una figura como Milei en el medio que no quiero abonar la idea del loco y todo eso, pero evidentemente es un poco incontrolable, ¿no? En algún aspecto. Entonces, yo creo que sí apuntan en el último tiempo a su base sólida votante, más, por decirlo de alguna manera, más gorila, más vinculada a los discursos de odio, ¿no? Entre comillas. Eh, y, y más tirada a la derecha, por decirlo de alguna manera. Quizá en el primer momento, después de las PASO, tuvo esa intención de mostrarse más dialoguista, como más tratando de apuntar hacia los sectores que quizá votaron, o los sectores indecisos, que quizá votaron más en un voto castigo y eso, pero en el último tiempo hay que ver qué números tienen, qué números les dan. Yo creo que apuntaron mucho más a consolidar eh, su base de votante más sólida, que es esto, digamos, una base más conservadora, más tirando a la derecha y eso. En ese anclaje creo que está un poco lo de los discursos negacionistas y yo creo que también en esto que decía al principio de recauchutar pedazos, ¿no? Estamos hablando de tanto sectores que se dedican a, no sé, a la compra de bonos como a sectores, eh, esto, digamos, vinculados al sector de cara pintada, a lo que fue los represores y eso, y diferentes aspectos de la política que están ahí, por lo cual ese proyecto también es tan caótico, ¿no? En un punto. Y bueno, hacia ese sector más vinculado a Victoria Villarroel, también de alguna u otra manera tienen que hablar sosteniendo un discurso que en sí profundizaron algo que ya se venía diciendo hace un tiempo. O sea, ya lo del curro de los derechos humanos, Macri poniendo en tela de juicio, Burris también, ¿no? Poniendo en tela de juicio los números de los detenidos desaparecidos y todo eso, ya es algo que se viene escuchando hace un tiempo y en todo caso la Libertad Avanza a lo que iba en segunda le metió quinta, digamos. Eh, yo creo que, bueno, eso es un poco lo que apuntaron en el último tiempo con las declaraciones tan rancias, vamos a usar el término, que tuvieron en el último tiempo, apuntan, ¿no? A consolidar su voto más duro de cara a ir derechito a, a las generales, mínimamente asegurando el balotaje, ¿no? Juan, ahora vamos a lo popular, que es lo que por ahí más nos interesan, y ya que vos sos integrante y a su vez sos cercanos a las organizaciones sociales, ¿cómo se tienen que parar los movimientos sociales de cara de dar la discusión en el territorio con respecto al contexto que estamos teniendo? En sí, creo que en primer lugar, hay una necesidad de marcar cuáles son los derechos a defender, ¿no? Eh, Hay un planteo que está bien hecho, que es como, bueno, cómo hablar de la quita de derechos, ¿no? De tratar de inculcar el miedo a partir de la quita de derechos, si es que desde el 2015 en adelante, o sea, la desigualdad sube, eh, también, digamos, los niveles de concentración y por lo contrario, desde el 2014 en adelante, el salario perdió poder adquisitivo, casi sin freno. Entonces, ¿cómo hablar y este gobierno no pudo revertir esa situación? Entonces, ¿cómo hablar de la quita de derechos y eso? Pero me parece que hay alguna serie de cosas que sí hay que apuntar eh, sobre lo público, digamos, y después sobre algunas políticas públicas populares que sí se pudieron llevar adelante que son necesarias defender. Voy a poner un ejemplo. La existencia de la Ley Nacional de Barrios Populares, de los procesos de urbanización, de la existencia de un fideicomiso, ¿no? De un fondo que asegura esos procesos de integración sociourbana,
que son cosas palpables que llegaron a los barrios, es un punto para defender. La posibilidad de acceder a lotes con servicio a partir de un registro de solicitantes, que es algo que también se propuso bastante del espacio vinculado a lo que se llama Argentina Humana, ¿no? Este espacio liderado por Juan Grabois en Unión por la Patria. A partir de eso también hay una serie de derechos ya conquistados y de propuestas a defender, digamos, ¿no? Y después creo que también siendo críticos de esto que Grabois suele utilizar, que es el término de falso profeta, ¿no? De la solución mágica eh, que propone Milei, digamos, y tratando de desnudar ese discurso, y obviamente después mostrando el fracaso de lo que ya fue de Juntos por el Cambio y que no hay una propuesta distinta por parte de Bullrich. Y aún así, defendiendo esto, ¿no? La idea de una Argentina democrática y humana ante proyectos deshumanizantes y la proyección de algunas propuestas, como es esto, ¿no? Del registro único de solicitantes o la posibilidad de que el refuerzo para informales se transforme en una IFE constante, ¿no? En salario básico universal, como propuestas a futuro, que serían inviables, digamos, con estos otros dos candidatos, Milei y Bullrich, y a su vez también poder hablar de lo ya conquistado, como el salario social complementario o potenciar trabajo, como las obras en los barrios, ¿no? A partir de la Secretaría de Integración Sociourbana conducida por Fernando Miño, digamos, y una serie de derechos más que hay que poner. Y también, bueno, siendo obviamente sincero y crítico sobre las cosas que están mal y que hay que mejorar, digamos, y no negando la realidad en ese aspecto. Así que me parece que eso es lo que desde las militancias populares en los barrios y de las organizaciones sociales se pueden dar como discusión. Incluso tanto el movimiento Evita como Barrios de Pie, como la CCC ha desarrollado asambleas y refugiajes en los barrios. También lo han hecho, bueno, o sea, esto Argentina Humana, este espacio liderado por Grabois, y el Frente Patria Grande en sí, digamos, y las organizaciones políticas vinculadas más a ese espacio social.